Un anciano se encuentra en el templo de Jerusalén. Sus manos ajadas por el tiempo tiemblan levemente mientras sostiene a un diminuto infante. Lágrimas corren por su rostro arrugado. Ha estado esperando este momento durante décadas, quizá toda su vida. Todos a su alrededor ven solo a otro bebé siendo dedicado a Dios, otra ceremonia rutinaria en una sucesión interminable de rituales del templo. Pero este anciano sabe algo que ellos no. Sabe quién es este niño. Y después de esperar todos estos años, finalmente está listo para morir. Esta es la historia de Simeón, un hombre que se rehusó a renunciar a la esperanza, incluso cuando Dios pareció guardar silencio durante 400 años. Y lo que sucedió en ese templo en ese día ordinario revela algo extraordinario sobre la fe, la paciencia y el tiempo perfecto de Dios. Si alguna vez has sentido que Dios ha olvidado sus promesas para contigo, esta historia lo cambiará todo. Su nombre era Simeón. La Biblia no nos dice su edad, aunque la tradición y el texto mismo sugieren que era muy anciano. No sabemos su profesión, sus antecedentes familiares, ni cuánto tiempo había estado esperando. Lo que sí sabemos se encuentra en Lucas capítulo 2, y es suficiente para entender quién era este hombre. La Biblia dice que era justo y piadoso. Dos palabras que nos lo dicen todo. Justo significa que vivía de acuerdo a la ley de Dios, no a la perfección quizás, pero con sinceridad. Piadoso significa que su corazón estaba completamente dedicado a Dios. En un mundo donde la mayoría de la gente había dejado de esperar que Dios actuara, Simeón siguió creyendo. Vivía en Jerusalén durante un tiempo oscuro en la historia de Israel. Los romanos ocupaban la tierra. El rey Herodes, un tirano paranoico, estaba en el trono. El templo aún se mantenía en pie, los sacrificios aún se ofrecían, pero muchos sentían que Dios había dejado de hablar. Habían pasado 400 años desde el último profeta. 4 siglos de silencio. Sin visiones, sin ángeles, sin mensajes divinos. Solo ritual y espera. La mayoría de la gente había dejado de esperar al Mesías. La promesa de un libertador se había convertido más en una esperanza religiosa distante que en una expectativa viva. Pero no para Simeón. Él esperaba la consolación de Israel. Así lo llama Lucas. La consolación, el consuelo, el cumplimiento de cada promesa que Dios había hecho jamás. Él esperaba al Mesías. Pero esto es lo que hace que la historia de Simeón sea notable. La Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. En la era del Antiguo Testamento esto no era común. El Espíritu venía sobre profetas, reyes, jueces para tareas específicas. Pero Simeón no era un profeta en el sentido tradicional. No ocupaba ninguna posición oficial. Sin embargo, el Espíritu Santo reposaba sobre él. Y el Espíritu le había revelado algo personal, algo específico. No vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Piensa en lo que esto significa. Dios le hizo una promesa a Simeón. Lo verás. Verás al que Israel ha estado esperando. No morirás hasta que lo conozcas cara a cara. Esta promesa sostuvo a Simeón a través de años que solo podemos imaginar. ¿Cuánto tiempo había estado esperando? No lo sabemos. Pero cada día se despertaba sabiendo que hoy podría ser el día. O podría no serlo. La promesa no venía con una fecha. No venía con una línea de tiempo. Solo una certeza. Lo verás antes de que mueras. Así que Simeón esperó. Y mientras esperaba permaneció fiel. No se amargó por la demora. No dejó de ir al templo. No dejó de orar. No dejó de vigilar. Porque cuando Dios hace una promesa, la cumple. Siempre. Incluso cuando pasan los años. Incluso cuando parece imposible. Incluso cuando todos los demás han dejado de creer. Simeón mantuvo la fe.
Y entonces un día, algo cambió. No fue anunciado con trompetas. No hubo señales en el cielo esa mañana. Era solo un día ordinario en el templo, con gente ordinaria trayendo sus sacrificios y ofrendas ordinarias. Pero el Espíritu Santo habló. Era el momento. Lucas capítulo 2 nos dice lo que sucedió después. En aquel día, movido por el Espíritu, Simeón entró en los atrios del templo. No sabía por qué. No sabía qué encontraría. Simplemente obedeció el impulso del Espíritu y fue. Y allí, entre la multitud, los vio. Una pareja joven. Muy jóvenes. Eran pobres. Lo sabemos por lo que trajeron para el sacrificio. La ley requería un cordero para una ofrenda de purificación después del parto, pero si la familia no podía costear un cordero, podía traer 2 tórtolas o 2 pichones en su lugar. Esta pareja trajo aves. Estaban siguiendo la ley al pie de la letra, pero con la ofrenda de los pobres. La joven llevaba un bebé. Tenía 40 días, el tiempo exacto prescrito por la ley de Moisés para que un primogénito fuera presentado en el templo. Todo en esta escena era ordinario, rutinario. Esto sucedía todos los días. Pero Simeón, guiado por el Espíritu, reconoció lo que nadie más podía ver. Este no era solo otro bebé. Este era el único, el Mesías, la consolación de Israel, el cumplimiento de cada promesa, la esperanza del mundo envuelta en pañales. Y lo sostenía una mujer joven que no tenía idea de que un extraño estaba a punto de confirmar todo lo que el ángel le había dicho 9 meses antes. Simeón se acercó a ellos. Imagina la expresión de María cuando este anciano se dirigió hacia ella. No lo conocía. Era un extraño en un templo lleno de gente, pero había algo en sus ojos, algo urgente y alegre y desesperado todo a la vez. Y entonces hizo algo notable. Pidió cargar al bebé. No sabemos sus palabras exactas. La Biblia no registra esa conversación, pero de alguna manera María comprendió. Confió en él y colocó a su pequeño hijo en los brazos de este anciano que había estado esperando toda su vida por este momento. Simeón tomó al niño. Y mientras lo sostenía, años de espera, años de esperanza, años de confiar en la promesa de Dios confluyeron en ese instante. El peso del bebé en sus brazos era el peso de la salvación. Esto era real. Dios había cumplido su palabra. Y entonces Simeón comenzó a profetizar. Lucas registra sus palabras exactamente. Se conocen como el Nunc Dimittis, latín para ahora despides, las primeras palabras de la oración en latín. Pero en ese momento, Simeón no estaba pensando en cómo serían recordadas sus palabras. Simplemente estaba derramando lo que el Espíritu le daba para decir. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Lee esas palabras de nuevo lentamente. Este anciano sosteniendo a un bebé acababa de declarar que este niño era la salvación misma. No que traería salvación. Él era la salvación. Y nota que más dijo Simeón. Esta salvación era para todas las naciones, para los gentiles. Esto era revolucionario. La mayoría de los judíos esperaban que el Mesías fuera solo para Israel. Un libertador político que derrocaría la opresión romana y restauraría el reino a Israel. Pero Simeón, hablando por el Espíritu, anunció algo más grande. Este niño sería una luz para todo el mundo. La Biblia nos dice que José y María se maravillaron de lo que se decía de él. Se maravillaron. Estaban asombrados. A pesar de que un ángel se le había aparecido a María. A pesar de que pastores habían venido a adorar cuando Jesús nació. A pesar de que sabían que su hijo era especial, escogido por Dios.
Aún así se maravillaron de las palabras de este anciano, porque Simeón estaba confirmando todo. Era un testigo independiente, movido por el Espíritu Santo, declarando la misma verdad que ellos habían atesorado en sus corazones. Pero Simeón no había terminado. Los bendijo, y luego le dijo algo directamente a María que debió atravesar su corazón, incluso en ese momento de alegría. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Deja que eso penetre. Simeón acababa de decirle a María que su hijo encontraría oposición. Sería contradicho, rechazado por muchos. Y ese rechazo le causaría una angustia personal tan profunda que sería como una espada atravesando su alma. Estaba profetizando sobre la cruz, sobre el rechazo que Jesús enfrentaría, sobre el dolor que María soportaría estando al pie de esa cruz, viendo morir a su hijo. Pero nota cuando dijo esto Simeón, no en la crucifixión, no cuando Jesús fue arrestado, justo aquí, al principio, cuando el bebé tenía 40 días, cuando todo aún era alegre y nuevo. Simeón vio tanto la gloria como el sufrimiento. Vio la salvación y el costo, porque no puede haber resurrección sin crucifixión. No puede haber redención sin sacrificio. Y Simeón, lleno del Espíritu Santo, lo vio todo. Luego, tan rápidamente como había aparecido, el momento de Simeón terminó. La Biblia no nos dice qué le sucedió después. No dice que murió ese día, o esa semana, o ese año. Solo nos dice que estaba listo. Había visto lo que Dios prometió. Su propósito se había cumplido. Podía partir en paz. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. No temía a la muerte. No se aferraba a la vida. Había visto al Mesías. ¿Qué más había que esperar? Y en esa disposición a partir, Simeón nos muestra algo profundo sobre la fe. No necesitó ver a Jesús crecer. No necesitó ver los milagros. No necesitó ver la crucifixión o la resurrección o la ascensión. Vio a un bebé, pero vio a ese bebé con ojos de fe. Y eso fue suficiente. Entonces, ¿qué podemos aprender de Simeón? ¿Qué nos enseña la historia de este anciano sobre la espera, la fe, el tiempo de Dios? Primero, las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre. Incluso cuando se retrasan. Incluso cuando pasan años. Incluso cuando parece imposible. Simeón esperó décadas por este momento. La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo, pero el texto implica que fue una parte significativa de su vida. Se le describía como anciano. Estaba listo para morir después de ver a Jesús. Esta no fue una espera corta, pero la promesa se cumplió. Dios dijo que verías al Mesías antes de morir, y Dios cumplió esa promesa. No aproximadamente, no simbólicamente, literalmente. Simeón sostuvo al Salvador en sus brazos. Si Dios te ha hecho una promesa, se cumplirá. No quizás, no probablemente, se cumplirá. El momento podría no ser el que esperabas. El cumplimiento podría verse diferente a como lo imaginaste. Pero Dios no miente, no puede mentir, y no quebrantará su palabra. La fe de Simeón en esa promesa lo sostuvo a través de años de espera. A través de 400 años de silencio profético, a través de la ocupación romana, a través de todas las decepciones y preguntas que debieron surgir, se aferró a lo que Dios había prometido, y tú también puedes. Segundo, el Espíritu Santo nos guía a encuentros divinos. Simeón no se encontró accidentalmente con María y José en el templo. Fue movido por el Espíritu. La palabra griega significa que fue conducido, impulsado, dirigido por el Espíritu Santo para ir al templo en ese momento exacto. Dios orquestó un encuentro divino.
Un anciano que necesitaba ver al Mesías conoció a una pareja joven. Un momento perfecto. Una colocación perfecta. Así es como Dios obra. Él organiza encuentros. Une a las personas en el momento exacto, para el propósito exacto. Toda una vida de fidelidad de Simeón condujo a este momento. Y estaba en el lugar correcto, porque era sensible a la guía del Espíritu. Estás escuchando el impulso del Espíritu Santo. Prestas atención cuando Dios te empuja a ir a algún lugar, a hablar con alguien, a hacer algo que no tiene sentido lógico. Simeón podría haber ignorado el impulso del Espíritu. Podría haber dicho que era demasiado viejo, demasiado cansado, que estaba demasiado lejos para caminar al templo ese día. Pero fue, y conoció a Jesús. Los encuentros divinos están a nuestro alrededor, pero los perderemos si no caminamos al paso del Espíritu. Tercero, la fidelidad en la espera es tan importante como el cumplimiento. La historia de Simeón no es solo sobre el momento en que sostuvo a Jesús. Es sobre todos los años anteriores a ese momento, cuando siguió creyendo, cuando siguió velando, cuando siguió yendo al templo, cuando se rehusó a volverse cínico o amargado por la demora. La Biblia lo llama justo y piadoso. Esas cualidades no se desarrollaron de la noche a la mañana. Se forjaron en los años de espera. El carácter se construye en la sala de espera de las promesas de Dios. La paciencia se desarrolla cuando no ves resultados inmediatamente. La fe crece cuando crees, aunque no puedas ver. Simeón podría haberse rendido. La mayoría de las personas de su generación lo habían hecho. Todavía creían en el Mesías teológicamente, pero no lo esperaban activamente. No como lo hacía Simeón. Él mantuvo viva la expectativa. Mantuvo la esperanza ardiendo. Y esa fidelidad lo posicionó para reconocer a Jesús cuando Él vino. ¿Qué estás esperando? ¿Qué promesa te ha dado Dios que aún no se ha cumplido? No te rindas. No dejes de creer. No dejes de ser fiel en la obediencia del día a día mientras esperas el gran momento. Porque la espera no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Dios está haciendo algo en ti mientras esperas que Él haga algo a través de ti. Cuarto, el tiempo de Dios es perfecto incluso cuando no tiene sentido para nosotros. Desde una perspectiva humana, la historia de Simeón parece ineficiente. ¿Por qué Dios esperó hasta que este hombre fuera tan anciano? ¿Por qué no dejar que viera al Mesías antes? ¿Por qué no dejar que fuera testigo del ministerio, los milagros, la resurrección? Pero el tiempo de Dios fue perfecto. Simeón necesitaba estar allí en ese día específico, en ese momento específico, para hablar esa profecía específica a María y José. Sus palabras confirmaron el plan de Dios. Su reconocimiento validó su fe. Su profecía los preparó para lo que vendría. Y su propia fe fue recompensada de la manera más perfecta posible. No solo escuchó acerca del Mesías, lo sostuvo. Miró en sus ojos, vio la salvación envuelta en carne. Eso vale la pena esperar toda una vida. A menudo queremos que Dios obre según nuestro horario. Queremos respuestas rápidas, cumplimiento inmediato, gratificación instantánea. Pero Dios ve el panorama completo. Sabe el momento perfecto para que cada promesa se cumpla. Y cuando sucede en su tiempo, siempre es mejor que si hubiera sucedido en el nuestro. La espera de Simeón hizo ese momento más precioso. Cada año de espera añadió peso a la alegría de sostener a Jesús. Cuanto más larga la espera, más dulce el cumplimiento. Confía en el tiempo de Dios. Incluso cuando parezca lento. Incluso cuando estés envejeciendo y te preguntes si alguna vez verás la promesa cumplida. Dios sabe lo que hace, y su tiempo siempre es perfecto. Quinto, ver a Jesús lo cambia todo.
Simeón dijo que ahora podía partir en paz. No es que quisiera morir, sino que estaba listo. Había visto lo que más importaba. Todo lo demás en la vida palidecía en comparación. Esto es lo que sucede cuando realmente encuentras a Jesús. Tus prioridades cambian, tu perspectiva se transforma. Lo que una vez pareció importante se vuelve secundario. Simeón probablemente había visto muchas cosas importantes en su vida. Vivía en Jerusalén, iba al templo regularmente, habría sido testigo de eventos significativos, ceremonias importantes, personas poderosas. Pero nada se comparaba con sostener a Jesús. Cuando ves a Jesús por quien es realmente, todo lo demás se desvanece en el fondo. Tus logros, tus posesiones, tu reputación, tus planes, todo se vuelve menos importante. No sin importancia, pero secundario, porque nada se compara con conocerlo. ¿Has visto a Jesús? No solo aprendido sobre Él, no solo creído en Él intelectualmente, sino verdaderamente visto con ojos de fe. Cuando lo haces te cambia, te da paz, te da propósito, te da perspectiva. Y como Simeón, te vuelves listo para lo que Dios tenga a continuación, porque ya has recibido el mayor regalo. Has visto al Salvador. Sexto, la profecía a menudo revela tanto gloria como sufrimiento. Las palabras de Simeón a María no fueron todas cómodas. Sí, no habló de salvación, luz y gloria. Pero también habló de oposición, rechazo y una espada atravesando el alma de María. Esta es la realidad de seguir a Jesús. Hay gloria, pero también hay una cruz. Hay resurrección, pero también hay crucifixión. Hay victoria, pero también hay sacrificio. Simeón no ocultó la dura verdad a María. El Espíritu Santo le mostró tanto el triunfo como la prueba. Y él habló ambos. Necesitamos ser honestos sobre esto. Seguir a Jesús trae una alegría increíble, propósito y vida eterna. Pero también trae oposición. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Dijo que si a Él lo persiguieron, también nos perseguirían a nosotros. Dijo que cualquiera que quiera seguirle debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. La vida cristiana no es solo bendición, también es carga. No es solo comodidad, también tiene un costo. Pero aquí está la promesa. La gloria supera el sufrimiento. La alegría supera el dolor. La recompensa eterna supera la prueba temporal. Simeón vio ambas. Y aún declaró que valía la pena. Esta salvación, incluso con todo el sufrimiento que implicaría, era la esperanza del mundo. Finalmente, la fidelidad de una persona puede ser una luz para generaciones. Simeón se menciona solo en unos pocos versículos. Su historia ocupa apenas una página en la mayoría de las Biblias. Pero 2000 años después todavía hablamos de él. Seguimos aprendiendo de él. Seguimos inspirados por él. ¿Por qué? Porque fue fiel. Porque creyó la promesa de Dios. Porque se rehusó a renunciar a la esperanza. Porque reconoció a Jesús cuando otros no lo hicieron. Tu fidelidad importa. Tu espera paciente importa. Tu negativa a rendirte importa. Puedes sentirte insignificante. Puedes pensar que nadie nota tu devoción silenciosa, tu obediencia diaria, tu fe persistente. Pero Dios ve, y tu fidelidad tendrá un impacto mucho más allá de lo que puedes imaginar. Simeón probablemente no sabía que sus palabras serían registradas en las Escrituras. Probablemente no sabía que miles de millones de personas leerían sobre él. Solo estaba siendo fiel, solo obedeciendo al Espíritu, solo hablando lo que Dios le dio para decir. Y Dios lo hizo eterno. Así que esto es lo que quiero que tomes de la historia de Simeón. Si estás esperando a que Dios cumpla una promesa, no te rindas. Sigue creyendo, sigue velando, sigue siendo fiel.
La demora no significa negación, significa preparación. Si te preguntas si Dios aún habla, si aún guía, si aún cumple su palabra, mira a Simeón. Dios le dio una promesa personal. Dios envió a su espíritu para guiarle. Dios lo llevó al lugar exacto, en el momento exacto. Y Dios hará lo mismo por ti. Si sientes que tu espera ha sido demasiado larga, que eres demasiado viejo, que has perdido tu momento, recuerda a Simeón. Él era anciano, Diana había esperado años, pero su momento llegó, y valió la pena cada día de espera. El tiempo de Dios es perfecto. Confía en Él. Si estás desanimado por cuánto tiempo has sido fiel sin ver resultados, recuerda que Simeón fue llamado justo y piadoso. Ese carácter se desarrolló a lo largo de años de obediencia paciente. Tu fidelidad no es desperdiciada. Está formando algo en ti que importará para la eternidad. Y si nunca has visto verdaderamente a Jesús, si nunca has tenido ese momento donde todo cambia, pídele a Dios que abra tus ojos como abrió los de Simeón. Pídele al Espíritu Santo que te revele a Jesús. Porque cuando lo veas, realmente lo veas, todo cambiará. Encontrarás paz, encontrarás propósito. Encontrarás que aquello por lo que has estado buscando toda tu vida tiene un nombre: Jesús. La historia de Simeón es un regalo para cada persona que haya esperado alguna vez en Dios. Para cada persona que se haya preguntado si Él aún recuerda sus promesas. Para cada persona que haya preguntado cuánto más. La respuesta es esta: Dios es fiel. Sus promesas son verdaderas. Su tiempo es perfecto. Y cuando llegue el momento, cuando finalmente veas lo que has estado esperando, entenderás por qué la espera fue necesaria. Verás que Dios estaba obrando todo el tiempo. Y como Simeón, podrás decir con gozo y paz: lo he visto. Dios cumplió su palabra. Y valió la pena la espera. Así que sé como Simeón. Permanece fiel, permanece justo, permanece piadoso. Escucha al Espíritu Santo. Sigue velando, sigue creyendo. Y cuando llegue tu momento, cuando Dios cumpla lo que prometió, lo sostendrás en tus manos y sabrás que Dios es bueno. Su palabra es verdadera y la espera lo hizo aún más precioso. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Que puedas decir esas palabras un día, que esperes con esperanza, y que veas a Jesús, aquel por quien tu alma ha estado anhelando. Porque Él vale la pena esperar toda una vida para conocer. Pero profundicemos en lo que hizo a Simeón diferente. ¿Qué lo diferenciaba de todos los demás en Jerusalén ese día? El templo estaba lleno de gente, sacerdotes realizando sus deberes, adoradores trayendo ofrendas, líderes religiosos discutiendo la ley. Todos estaban en el mismo lugar. Todos podrían haber visto lo que Simeón vio, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Simeón tenía algo que a ellos les faltaba: sensibilidad espiritual. Estaba sintonizado con la voz de Dios. Estaba velando con expectación. Vivía en un estado de preparación. Mientras otros realizaban movimientos religiosos, Simeón en realidad estaba buscando a Dios. Esta es una distinción crucial. Puedes ser religioso sin estar espiritualmente vivo. Puedes seguir rituales sin encontrarte con Dios. Puedes estar en todos los lugares correctos, haciendo todas las cosas correctas, y aún así perderte a Jesús. Los fariseos y líderes religiosos de la época de Jesús eran prueba de esto. Estudiaban las Escrituras constantemente, conocían la profecía, podían citar versículos sobre el Mesías. Pero cuando Él vino, no lo reconocieron. Algunos incluso lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no eran sensibles al Espíritu. Tenían conocimientos sin revelación, información sin transformación.
Simeón tenía algo diferente. El Espíritu Santo estaba sobre él. No solo realizaba movimientos, estaba genuinamente conectado con Dios. Necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Somos como Simeón o como la multitud religiosa? ¿Somos espiritualmente sensibles o solo religiosamente activos? ¿Oímos la voz de Dios o solo seguimos rutinas religiosas? Porque puedes asistir a la iglesia todas las semanas y perderte a Jesús. Puedes leer tu Biblia a diario y no verlo. Puedes orar regularmente y no escucharlo. Si tu corazón no está buscando de verdad, si no cultivas sensibilidad espiritual, pasarás de largo junto a lo que Dios está haciendo. Simeón nos muestra que la intimidad con Dios, la sensibilidad al Espíritu y la devoción genuina importan más que la posición o actividad religiosa. Piensa en lo que esto significa para tu vida en este momento. Dios podría estar intentando mostrarte algo. Podría estar guiándote a un encuentro divino. Podría estar hablándote sobre una promesa que ha hecho. Pero lo reconocerás. ¿Serás lo suficientemente sensible al impulso del Espíritu para actuar? ¿O estarás tan atrapado en la rutina, tan distraído por el ruido de la vida, tan enfocado en la actividad religiosa, que perderás precisamente aquello por lo que has estado orando? Simeón permaneció espiritualmente alerta toda su vida, no solo el día que conoció a Jesús, sino cada día antes de eso. Cultivó una relación con Dios que lo hizo capaz de reconocer la respuesta de Dios cuando llegó. Cuando te encuentras con Jesús, debes responder. O lo aceptas o lo rechazas. O te inclinas ante Él o te apartas. No hay terreno neutral. Simeón vio esto. Entendió que no todos aceptarían a este bebé como el Mesías. De hecho, dijo que Jesús sería una señal que sería contradicha. Esto fue profético. A lo largo de su ministerio, Jesús enfrentó oposición. Líderes religiosos conspiraron contra él. Multitudes que una vez lo siguieron se apartaron. Su propio pueblo lo rechazó. Incluso uno de sus discípulos lo traicionó. Y 2000 años después, nada ha cambiado. Jesús aún es contradicho. Algunos niegan que existió. Algunos dicen que fue solo un buen maestro. Algunos lo reconocen como profeta, pero se niegan a aceptarlo como Señor. Otros se oponen abiertamente al cristianismo y a todo lo que Jesús representa. Pero aquí está la verdad crucial. La oposición no disminuye quién es Él, porque Él es la verdad, y la verdad siempre divide a los que la aceptan de los que la rechazan. La luz expone las tinieblas. Y cuando Jesús, la luz del mundo, brilla en la vida de las personas, deben elegir: caminar hacia la luz o retroceder en la oscuridad, abrazar la verdad o aferrarse a las mentiras, inclinarse ante el Rey o rechazar su autoridad. Es por eso que Simeón dijo que Jesús causaría la caída y el levantamiento de muchos. Aquellos que lo rechazan caen. No porque Dios quiera que lo hagan, sino porque eligen tropezar con la piedra que Dios ha puesto. Pero aquellos que lo aceptan se levantan. Son elevados de muerte a vida, de pecado a justicia, de condenación a justificación, de tinieblas a luz. Jesús no cambia. La respuesta de las personas a Él determina su destino. Y Simeón vio esta realidad en un bebé de 40 días. Vio que este niño dividiría a toda la humanidad en dos grupos: los que creen y los que no, los que reciben y los que rechazan, los que se levantan y los que caen. ¿Dónde te encuentras? ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Lo has reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios, el único camino a la salvación? ¿O aún estás indeciso, aún en la cerca, tratándolo como una opción en lugar de la respuesta? La profecía de Simeón sigue siendo cierta hoy. Jesús causa levantamiento y caída. La pregunta es:
¿cuál experimentarás? ¿Te humillarás ante Él y serás levantado a vida eterna? ¿O lo rechazarás y enfrentarás las consecuencias? La elección es tuya, pero debes elegir. Porque la neutralidad no es una opción cuando se trata de Jesús. Consideremos también lo que la historia de Simeón nos enseña sobre la soberanía de Dios. Dios orquestó cada detalle de este encuentro. Preservó la vida de Simeón exactamente para este momento. Le dio una promesa que lo sostuvo a través de años de espera. Envió al Espíritu Santo para moverlo a ir al templo en ese día específico. Trajo a María y José al templo en ese momento exacto. Se aseguró de que sus caminos se cruzaran. Nada de esto fue accidental. Todo fue divinamente designado. Así es como Dios obra. Él es soberano sobre el tiempo, las circunstancias y los eventos. Coloca a las personas exactamente donde necesitan estar para que sus propósitos se cumplan. Puedes sentir que tu vida es al azar, que solo estás siguiendo la corriente sin propósito ni dirección. Pero si perteneces a Dios, nada en tu vida es al azar. Él está orquestando circunstancias, está organizando encuentros, está trabajando en su plan, incluso cuando no puedes verlo. Toda la vida de Simeón condujo a ese momento en el templo. Todos los años de espera, todos los días de fidelidad, todas las oraciones, esperanzas y anhelos culminaron en sostener a Jesús. Y mirando atrás, todo tenía sentido. El momento fue perfecto. La espera fue necesaria. El cumplimiento fue glorioso. Tu vida es la misma. Dios está obrando. Está arreglando cosas. Te está preparando y posicionando para propósitos que aún no puedes ver. Confía en su soberanía. Confía en su tiempo. Confía en que Él sabe lo que hace incluso cuando tú no entiendes. Finalmente, la disposición de Simeón a partir en paz nos enseña algo profundo sobre la perspectiva eterna. No se aferraba a la vida, no temía a la muerte. ¿Por qué? Porque había visto la salvación. Entendió que la vida física no es la meta última. Conocer a Jesús lo es. Ver al Mesías, experimentar la fidelidad de Dios. Esto es lo que importa. Y una vez que tienes eso, la muerte pierde su aguijón. Pablo dijo más tarde, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Simeón habría estado completamente de acuerdo. Había vivido para ver al Mesías. Ahora estaba listo para lo que viniera después. Muerte o más años de vida no importaba. Estaba en paz. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque te has encontrado con Jesús. No porque la vida no tenga más desafíos, sino porque sabes quién sostiene tu vida. Simeón podía enfrentar la muerte pacíficamente, porque sabía que aquel que había conquistado la muerte yacía en sus brazos. Nosotros podemos enfrentar cualquier cosa pacíficamente, la muerte incluida, porque sabemos que aquel que conquistó la muerte vive en nuestros corazones. Esto es lo que Jesús ofrece. No una vida libre de problemas, sino paz en medio de los problemas. No una promesa de que nunca morirás, sino una promesa de que la muerte no es el final. No una garantía de comodidad, sino una relación con el Dios de todo consuelo que nunca te abandona. Entonces, ¿qué harás con la historia de Simeón? ¿Dejarás que desafíe tu fe? ¿Dejarás que profundice tu confianza en el tiempo de Dios? ¿Dejarás que aumente tu sensibilidad espiritual? ¿Dejarás que te recuerde que Jesús vale la pena esperar, vale la pena vivir, vale todo? Porque eso es lo que la vida de Simeón declara. Dios es fiel, sus promesas son verdaderas, su tiempo es perfecto, y Jesús es el cumplimiento de cada anhelo, cada esperanza, cada promesa que Dios ha hecho jamás. Espéralo, velad por Él,
Y cuando lo veas, sabrás que toda la espera, toda la duda, toda la esperanza valió la pena. Porque Jesús es suficiente, siempre ha sido suficiente y siempre lo será. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutas de historias bíblicas vivas e inspiradoras, suscríbete al canal Relatos Bíblicos Vivos para no perderte nuevos videos. Agradeceríamos tu like y comentario. Realmente ayuda al canal a crecer. Dios te bendiga.